continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Buenos días, tengan todas y todos ustedes a este programa Tribuna Política del día de hoy, lunes 29 de mayo de este año 2017. Don Vladimir de la Cruz de Lemos y Gustavo Araya, les damos la bienvenida a este programa del día de hoy. Mientras esperamos a Isabel que se nos incorpore, vamos a ir empezando con lo que sería un análisis de los principales temas que han estado en la agenda noticiosa nacional y aquellos que no necesariamente están en agenda noticiosa, pero que también son relevantes para entender el contexto en el cual nos encontramos y lo que nosotros llamamos un análisis de coyuntura. Buenos días, don Vladimir. Buenos días, Gustavo, y buenos días a los queridos televidentes y radioyentes. Hablábamos el viernes de la semana pasada, Vladimir, con Sergio y yo, con Isabel y las escuchas y televidentes y las personas que nos ven a través de Facebook, respecto de cómo tenemos una serie de temas que han estado, digamos, son temas pequeños y dejamos de lado los temas grandes, los temas de agenda nacional. Sin embargo, para hacer un análisis de coyuntura uno no puede saltarse a los grandes temas, porque efectivamente esos grandes temas todavía pues están en discusión, pero se tocan en lo minúsculo. De esos temas, me parece a mí, para ir haciendo como un repaso rápido, usted me dice con cuáles le entramos. Hay varios. Uno que me llama la atención, que usted lo citó ahora antes de que entráramos al programa, el tema de la edad para empezar a manejar en este país. O sea, en ese ánimo de reglamentarlo todo, un tema que me parece que es absolutamente, desde mi punto de vista, inocuo. No tiene ningún sentido ponerse a reglamentar ahora. Pero si además esa es una propuesta del Ministerio de Educación. Y segundo, dicen que es resultado de un informe de UNESCO. En Estados Unidos se da la licencia a los 16 años, ¿verdad? Y no creo que haya más accidentes de jóvenes que los que hay aquí. Sí. De manera que pareciera que esto puede ser más bien un problema de educación vial, de cómo manejar y de ser rigurosos en esos aspectos. Cuando uno ve la tasa de accidentes de jóvenes, la tasa de accidentes en carretera obviamente es de más gente joven que adulta. Sí, claro, pero... Y eso también nos reduce el estándar nuestro de longevidad. Sí, claro. Porque si muere más gente joven, nos reduce, digamos, el promedio de vida. Nosotros podríamos estar en promedio de vida de 84, 85 años y tenemos 82 años mujeres, 78 hombres, justamente porque muere gente joven en accidentes más. Y de los accidentes en motocicleta, por ejemplo, casi no hay accidentes de mujeres que manejan moto. La mayoría son de varones y también bastante jóvenes. Sí, por eso, pero entonces eso indica que las mujeres son más responsables para manejar, más cuidadosas, ¿verdad? Si una medida como la de bajar la de aumentar la edad para manejar condujera a que va a reducir accidentes, uno podría pensar que podría ser válido, pero eso no está tan ligado a eso. ¿No sería más bien por bajar la cantidad de personas, o sea, al aumentarle la edad, el volumen de personas que estarían en la calle? ¿Tendría algún sentido si es por ahí? No sé yo, pero además yo pienso que además es una medida que lo único que va a favorecer es a los hijos de los chiquitos de los papás ricos. Sí. Porque eso sí pueden ir a Estados Unidos y con 16 años sacan la licencia ya, que es válida en Costa Rica. Sí. Porque no es una licencia inválida. Es decir, si aquí viene un muchacho de 16 años con licencia gringa y maneja en las calles de San José, tiene validez esa licencia. Y si no saca licencia internacional, que también tiene validez acá. Bueno, por eso, pero con 16 años, estamos hablando de 16 años. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Lo que hay que reforzar son los programas de responsabilidad en el manejo. Sí. No solo de jóvenes, sino de adultos, por un lado, hacer rigurosos, quizás más rigurosos los exámenes de jóvenes, ¿verdad? En ese sentido, y si se quiere hasta con un examen médico más riguroso. Más riguroso también, claro. Al final de cuentas, porque si se quita la edad de
de 18 años para manejar, para dar licencia, argumentando que no hay una madurez neuronal del cerebro para manejar, tampoco hay madurez para votar. Sí, exacto. Porque el voto es a los 18 años. Exacto. Entonces volvamos al voto a los 21 años. Sí. ¿Verdad? Esta sería la lógica también del asunto. Absolutamente. A mí me Sí. parece que, porque se está argumentando eso, que los jóvenes de 18 años que manejan no son maduros, y tampoco son maduros para tomar decisiones políticas más importantes, que es la elección de ciudadanos, de Y presidentes, de diputados. manejar mal un voto también tiene consecuencias para el país. Claro, y además, desde el punto de vista legal, puede ser diputado, 18 años. No, 21. 21, los diputados, 21, 30 sí, el presidente. 21, sí. Sí. Un tema que Pero me sí llama... pueden ser regidores, creo. Sí, eso sí. Entonces, prácticamente se castigaría casi por efecto igual a que no puedan ser regidores. Sí, no me extrañaría que incluso el asunto no pase porque es un tema de derechos que se consagran en otras dinámicas y el amparo estaría muy fácilmente presentable con respecto a eso, ¿verdad? Si tengo capacidad de elegir y ser electo para ciertos cargos públicos, ¿por qué no para manejar? O si tengo algunas otras capacidades que me otorga, digamos, la mayoría de edad, a partir de los 18, ¿por qué no podría manejar a partir de esa edad? Igual entonces habría que prohibir la ingesta de alcohol, Así es, subirla a los 21, subirla a los 21, como ahí en Estados Unidos sí la suben a los 21 años. ¿verdad? En todo caso, me parece que eso, como lo hablábamos al principio, tiene sentido si se hace bajo una lógica de revisión completa, digamos, de las capacidades que se tendría o no. Pero en todo caso, igual no se hace nada bajando o subiendo la edad con el tema de licencias si efectivamente no transformamos la cultura de manejo en el país. Sobre todo, bueno, no conocemos bien la propuesta, apenas se está manejando esto a nivel de información, pero también aquí hay medidas que dicta el Ministerio de Trabajo y el Patronato Nacional de la Infancia que permiten a veces que menores de edad puedan ejercer cierto tipo de trabajos y puedan trabajar. Y en algunos de esos trabajos de pronto se requiere manejar moto. Entonces, es una ley que de alguna medida, si se toma, van a tener que hacer excepciones. Y la gente va a buscar los portillos. Aquí decían los abogados que echa la ley, echa la trampa. No se trata de eso, aquí se trata de regular adecuadamente. Y si hay que fortalecer es la educación. Yo recuerdo hace muchos años, yo tengo hijos, el menor de los míos tiene 33 años, pero cuando estaban chiquitillos fueron educados muy severamente en las escuelas en materia de no botar basura, Sí. de proteger el ambiente, etcétera, y hoy siguen patrones muy rígidos en eso y son muy cuidadosos de que su basurita la guardan en bolsitas y buscan el basurero para echarlas y todo, es una cosa muy rigurosa, ¿verdad? Entonces, en materia vial debe ser igual, es decir, y en cierto tipo de comportamientos sociales debiera ser igual, es decir, que queden como un hábito En materia incorporado. ciudadana, En digamos. materia ciudadana sería mejor todavía. Nos vamos a la primera pausa. Le recordamos el día de hoy, lunes 29 de mayo, estamos hablando sobre hacer un análisis de coyuntura, buscando cuáles son los principales temas que han estado en la agenda nacional y les acompañamos el día de hoy don Vladimir de la Cruz y Gustavo Araya. Ya regresamos. Cada vez que usted compra con la tarjeta Servibanca Verde del Banco Nacional, un porcentaje del valor de su compra se destina a las áreas forestales de Costa Rica. Apoya al Fondo para la Biodiversidad Sostenible sin costo adicional. Solicite ya su Servibanca Verde en las agencias del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca del ambiente. En Diario Extra te damos el regalo de papá. Una motocicleta Fox 150, un combo de sillón reclinable, pantalla de 40 pulgadas y mini theater, y un combo de pantalla de 32 pulgadas, tablet y un celular. Los
Los cupones aparecerán publicados en Diario Extra, llénelos con tus datos personales y deposítenlos en los buzones ubicados en nuestras oficinas, edificio Grupo Extra y en las sucursales autorizadas de Correos de Costa Rica. Tienes tiempo hasta el 9 de junio. Aplican restricciones. Desde hace más de 125 años, la prensa libre estuvo siempre en el lugar correcto y en formato adecuado para convertir la noticia en parte de la historia. Por eso hoy evolucionamos. Laprensalibre.cr, un kiosco web donde encontrarás, además de todas las noticias que te interesan constantemente actualizadas, gran cantidad de servicios que harán de tu vida más práctica. Laprensalibre.cr, para seguir contando lo que sí cuenta en el siglo XXI. 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. Acompáñenos del 2 al 5 de junio en la Antigua Aduana, en la 13ª Feria del Ambiente, un espacio en el que encontrará iniciativas ambientales relacionadas con energías alternativas, productos amigables con el ambiente y procesos de potabilización del agua, reciclaje, actividades artísticas, culturales y deportivas. Reserve su stand y sea parte de este esfuerzo hacia una nueva cultura del valor del agua. Continuamos en Tribuna Política, señores, y pues adelantar un poco que estamos procurando en este espacio hablar sobre el tema de infraestructura y transporte elemental en un momento como este, donde la alegría del puente Alfredo González Flores realmente a los que transitamos la carretera nos duró muy poco, solamente como 2 días. Pues ahora salir y entrar a La Juela es una pesadilla, y entrar a San José un día como, bueno, todos los días ya en este momento estamos exactamente igual, porque la presa inicia desde el Real Cariari y llegamos prácticamente a la Sabana con la misma presa todos los días. Señores, algo tenemos que hacer, algo hay que hacer en este país para solucionar ese problema. Levantarse más temprano. Pero en fin, no, señor, no hay forma, no hay manera. Tenemos que ver ese tema y atenderlo. Algo de lo que estuvimos hablando el viernes pasado, que no es un tema de un puente. Exactamente. Que es un Aquí tema no es un de problema de circulación general. Entonces tenemos que hacer un planteamiento, ¿verdad? Dicen que completo. Viene el tema de la 257, viene el tema de la 32. Entonces, pero tampoco es de restringir más los vehículos por los números de placa. La sacada de carros, es decir, de prohibir no un día, sino 2 días, porque hay quienes están planteando eso también. No. Me parece que esto tampoco es así. Y como diría alguno por ahí, igual nos van a bajar el marchamo y el derecho a circulación y todas esas cosas. Lo que hablábamos el otro día, esto no se soluciona con más puentes o más carreteras, porque siempre va a haber más carros. El tema que tiene que existir es cómo pensamos la movilidad urbana, de ver cómo se concentran las poblaciones en lugares más concéntricos, valga la redundancia, para que entonces cuando uno trabaje, estudie y se mueva en lugares cortos, o sea, no tenga que estar atravesando la ciudad de lado a lado. Eso es uno. 2, tiene que pensar también en transporte público diferente, más allá de los buses y más allá del tren. Tiene que ver cómo articula todo en un sistema, ¿verdad?, que propicie que uno deje el carro en la casa, pero además que no compre. Además, en términos del transporte que tenemos, el llamado transporte público no es del Estado. No. Es del sector privado, que el Estado permite que usen líneas. En ese sentido, debiera haber una obligación del Estado para imponer líneas que resuelvan problemas, porque aquí no se han podido resolver por satisfacer el abuso de empresarios transportistas que no quieren soltar ciertos monopolios y lo que hacen es verdaderamente obstaculizar el problema de la solución, por un lado. Y por otro lado, la importación de carros viejos. Ya es hora de que se pare esa carajada en el país y se obligue a que traigan carros nuevos y el Estado exima de impuestos totales a los carros más pequeños. Sí. No cito marcas aquí, pero podríamos citar los modelos de las marcas más pequeñas en carros nuevos que podrían resolver el problema. Pero aquí hay un gran negociazo de estar trayendo carros viejos y las empresas que se dedican a la venta de carros usados está en función de eso en abundancia y no resuelven tampoco el problema del transporte. Incluso hay en este momento más de casi 3.000 buses ahí que andan sin permisos adecuados. Hoy vienen las denuncias respectivas en los periódicos. ¿Y qué hace la Comisión de Transporte Vial?
tolerar y permitir que aquí se maneje irregularmente a esos transportistas que son como lagartos sobre la población, pero a los choferes los andan jodiendo todo el día por todo lado. Sí. Y aquí no hay controles. ¿Por qué no hay controles? ¿Qué intereses se mueven de esos transportistas en las esferas de gobierno, de este gobierno y de los anteriores, que impiden que se les toquen? Así fue con la ley aquella para atender los incapacitados en el uso de los buses. 10 años en que no se les podía obligar. ¿A cuenta de qué? Si son del Estado. Y si no se las pueden administrar el sector privado, que las administre el Estado. Sí, de todas maneras son concesiones. Si no las administran bien, se les quita. Otra cosa que no se hace en la administración de la concesión pública es que no se evalúa el servicio que se le da a los transportistas. Estuvo impugnado y no se puede hacer consulta a la ciudadanía de cuál es el servicio que se le está brindando por parte de los autobuses. Y aquella ruta intersectorial que había, que resultó muy buena, después la cortaron. Sí. ¿Y por qué no la vuelven a establecer? Aquí hay transportistas correctos, honestos, que quieren trabajar en esa dirección, pero hay 4 lagartos ahí que no quieren. Es deprimente la situación que vivimos. Eso se piensa cuando se hace de manera integral, ¿verdad? Porque no solamente es un asunto de autobuses, es un asunto también de taxis, es un asunto también de ciclovías, es un asunto también de que tenemos que estar incentivados precisamente, en lugar de estar pensando en aumentar la edad, pero en lugar de estar pensando en aumentar la edad para ver quién maneja, deberíamos de estar desincentivando que nosotros utilicemos vehículos y deberíamos tener transporte público de primera en ese sentido. Ojo al tema de las ciclovías, señores. Aquí en San José, por ejemplo, lo que estamos viviendo, el tema de, hay una crisis real porque no hay espacio en las carreteras para todos los vehículos, aunque haya restricción, aunque haya todas estas cosas. Pero vámonos a este asuntito de ciclovías. Agarran un carril y le pasan una línea azul. Y justamente aquí en la avenida 10 están los camiones que bajan verduras ahí en la zona, hay un montón de cosas exactamente, y la ciclovía es trazar y pintar una línea azul, y entonces ahí el tema es, o es ciclovía o son carros, señores, o qué, o pongámonos de acuerdo todos, porque la verdad es que no es posible, a veces parece ridículo y risible este tipo de situaciones que vivimos los costarricenses. En este caso, digamos, también es en el trazado urbano. Si se hacen nuevas carreteras dentro de la ciudad, dentro de urbanizaciones que se están construyendo, debería ya establecerse obligatoriamente el tamaño mínimo de los 2 carriles de carros y además el de la ciclovía. De acuerdo, pero no que le metan la ciclovía al de las rutas de carros y buses, porque entonces aquí en Avenida 246, igual la que viene ahí por la corte. Sí, en la avenida 10 ahora esto es una cosa. Una avenida de 2 carriles, pero ahora solo se ocupa en un carril y un pedacito más para todo el resto, y un pedacito de ciclovía donde me consta que las veces que yo paso por ahí nunca he visto una bicicleta, ¿verdad? Total. Ni tampoco a nadie caminando, porque además es un peligro. Pero no corresponde. Entonces, en el trazado urbano ya debe establecerse por normas municipales y legales que tienen que hacerse no menos de 2 carriles, y el de ciclovía contemplado. Y entonces que se vayan haciendo. Y si se están demoliendo edificios en el centro de San José, de una vez metan la parte legal de derecho de vía que corresponde en esas partes, para ir ampliándolo a la fuerza. No, ese es un tema que vamos a atender aquí con personas y expertos que conocen. Y hablando de eso, precisamente, vean que el tema no tiene nada más que ver con si le solucionamos el asunto a los taxis con Uber. No. O si solucionamos el tema de las ciclovías por aparte. Es que es un asunto, de nuevo, es más grande el tema de la movilidad, porque ahorita el San José, para decirlo poco, pero vamos, la gran área metropolitana concentra el 70% de la población nacional. Y si seguimos por este camino, vamos a tener cada vez más gente viviendo en la aglomeración metropolitana, y esto va a ser insostenible, va a ser inmanejable. Y precisamente tenemos que ver de qué manera llegamos, o a pie, o en bicicleta, o cualquier otro mecanismo que no sea utilizar carros, porque si no, el desincentivo, ¿verdad?, para utilizar carros no existe. Y nos estamos convirtiendo dejando la vida en el basurero latinoamericano, no sé si América, pero por lo menos el basurero americano de todos los carros viejos que en otro lado no funcionan. Es más bien da lástima que los gobiernos autoricen de esa manera la compra de basura, digamos, de carro usado,
de 5 años o más que permiten entrar al país, porque Sí. en la práctica lo permiten. ¿sí? Y el asunto no se resuelve, y esto obviamente siempre hay intereses, y nos podrán decir los importadores de vehículos usados que es la manera de garantizarse El arroz y los frijoles un de su negocio familia. para ellos, o que es la forma para que la población tenga acceso a vehículos. Definitivamente. El acceso a vehículo no está dado por el año del carro, está dado por el precio del vehículo. Y si se hacen sistemas de pagos de vehículos más económicos, carritos más pequeños, más eficientes, menos carros grandotes en la comunidad, en la sociedad, pues tenemos entonces, y sistemas de crédito mejor Gustavo. financiados. Carros pequeños sin impuestos y carros grandes con impuestos. Así es, Y compensan uno con otro. Que quiera andar 4x4, que pague el que precio. pague. Ujú. Y se le permite a la gente usar carritos pequeños, ¿verdad? El carro eléctrico resulta más caro que uno normal de los otros. Se lo digo con conocimiento de causa. Entonces, yo ¿qué? lo tuve que dejar. ¿Qué sentido tiene que estén promoviendo el uso de autos eléctricos si no están al alcance de la población, ni siquiera en la clase media? Sí. Señores, o no todo solamente esto el se tema de las incentivos trae. fiscales, puede ser incentivos no No, fiscales. todo esto se las trae. Parqueos para vehículos eléctricos, electrolineras para vehículos eléctricos, ya que en Costa Rica tenemos una matriz energética fundamentalmente centrada en el tema de electricidad. Pero aquí es imposible, o sea, el carrito eléctrico paga como cualquier otro carro, y es muy Aquí- parecido el tema de andar un carro eléctrico como cualquier otro vehículo, porque igual no encuentra parqueo, igual no tiene ninguna preferencia. O sea, la gente no tiene un incentivo para migrar a nuevas tecnologías, si no es a través de impuestos o no Ni impuestos. siquiera para poner los aquí paneles siguen solares. prevaleciendo los Así es. intereses de unos Porque los pocos. paneles Así de solares simple. no satisfacen en ese sentido ni precios ni necesidades de los... Así es. de la- Así de de los- simple, siguen prevaleciendo los intereses de unos pocos señores que necesitamos ver qué hacemos. Punto y se acabó. Como país tenemos que organizarnos. No, y ver no, qué no es se hace. punto y se acabó. O sea, ¿qué hay que hacer? No se ha acabado. ¿Qué hay que hacer? Hay que discutir Sí, eso. hay Por que favor discutirlo. que sí. Así es que bueno, señores, entrémosle un poquito a esta situación. Realmente ha sido un fin de semana y tenemos unos días ahí vacilones, digo yo, en el tema político. Justo Orozco dice que va a apoyar a Mario Redondo. Johnny Araya en el directorio del Partido Liberación Nacional. Y vemos un poquitito el diputado Juan Marín que dice, señores, si no hacen lo que en este momento solicito por estas y cuáles razones, yo me voy a declarar diputado independiente o me salgo de la fracción del Partido Liberación Nacional. Va a ser una mini fracción del Partido de Liberación Nacional, porque él dice que no se va a salir ni de la fracción ni del partido. Entonces, No es ni Entonces- minifalda, como le decían antiguamente a un Entonces- pequeño grupo de liberacionistas. si no se va a diputados. salir de la fracción y no se va a salir de Liberación, entonces, ¿cuál es el berrinche? Estar en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Lo que pasa es que efectivamente, eso es visibilizar, me parece a mí. En todo caso, se trata de cómo queda visible que en la Asamblea Legislativa, más que los temas grandes, siguen dominando los temas chiquitos, los de corto alcance, los de la jugada corta. Y efectivamente, es posible para un diputado, merced también a una regulación interna de la propia Asamblea Legislativa a través del reglamento, que puedan hacer este tipo de berrinches, ¿verdad? En donde con o sin razón, yo creo que en este caso es sin, pero bueno, es discutible, pero con o sin razón se pueden declarar diputados independientes, que a mí me parece una falta de respeto y me parece que es ilógico los diputados transfugas cuando se ha votado por una plana de diputados y ellos no quedaron por su nombre, ellos quedaron por un partido, por una plana. Entonces, si renuncian, deberían precisamente separarse de la curul y deberían darle el espacio a la persona que sigue en la misma plana en donde todos fueron votados. Ok, Johnny Araya. Johnny Araya, señores, empezó y entró de ahí, moviendo el asunto de Liberación, gente molesta porque está en el directorio, gente que... Ahí, ¿qué podemos esperar, don Vladimir, don Gustavo? No sé. ¿Qué se puede esperar de Johnny Araya? Es como apretar un jabón. Uno no sabe para dónde sale. Vamos a ver. La situación de Juan Marín como diputado de Liberación me parece que es un berrinche político. No tiene otra característica, no tiene otra forma, pero está afectando mucho la imagen del Partido Liberación, está afectando mucho a Antonio Álvarez de Santi, que es su candidato presidencial, y en ese sentido me parece que sí puede crearle un problemilla interno, nada más, pero de momento, y de manejo con la fracción parlamentaria. Pone en entredicho la capacidad dirigente de Antonio, ya como presidente oficial del partido en el periodo de la campaña electoral, como candidato presidencial,
y donde se supone que la fracción de Liberación Nacional en este periodo coordina con el candidato presidencial las acciones. No debió haber salido ni siquiera a la agenda, ¿verdad? O sea, no debió haberse hecho ni siquiera a la luz pública. Esta es una negociación afuera y don Antonio imponiendo su voluntad, diciéndole, se queda en la fracción y se queda fuera de hacendarios. Así es, exactamente. Entonces ahí me parece eso. En cuanto a Johnny Araya, ¿qué podemos decir de Johnny? Ha sido dirigente liberacionista, obviamente que sí, de carácter cantonal fundamentalmente. Llegó a ser dirigente nacional del Partido Liberación Nacional cuando fue precandidato y candidato en la elección del año 2010, ¿verdad? En 2010 no, 2014. Para el 2013 es que sí. Cuando perdió con Luis Guillermo Solís. En ese momento él llegó a su máxima altura política dentro de Liberación Nacional, candidato presidencial, obviamente, presidente del partido en el periodo de la campaña electoral, que por estatuto ellos asumen esa condición. Tiene la extraña situación de haber prácticamente renunciado a la segunda parte de la campaña electoral, de haberse cancelado esa etapa, señalando que ya no quería, que cerraba la campaña electoral, y que incluso promovió una idea rara, equívoca, de un acuerdo nacional. De acuerdo con el candidato Luis Guillermo Solís, que no existía tal acuerdo, obviamente, ¿verdad? Pero al final era el retiro de él, obviamente, de la segunda parte de la campaña, dejando tirado al Partido Liberación Nacional. Esto le merece internamente una sanción a él del Comité de Ética, que lo sanciona por 4 años para no participar en actividades políticas internas. De alguna manera eso lo saca a él en la elección del 2016 de Liberación Nacional, lo hace buscar casa aparte en un partido cantonal para volver a aspirar a la alcaldía de San José, como que efectivamente quedó electo por un partido de orientación cristiana evangélica, donde su vicealcaldesa es nada menos que la esposa del actual presidente de la Asamblea Legislativa, lo cual mezclaba ya hay una relación política importante. Pasó a jugar él incluso un papel casi de dirigente religioso, porque asistía a cultos de esta denominación los domingos, a hacer su alarde político y a participar activamente en eso. Recibe un aval del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Sala Cuarta, que le restituyen algunos derechos en Liberación Nacional, ¿verdad? Pero siempre está el marginal. Gana ahora Antonio Álvarez de Santi en Liberación Nacional y él decide regresar al Partido Liberación Nacional, una vez que también ha apoyado a Antonio Álvarez de Santi en la lucha interna, ¿verdad? Pero su regreso es informal. Bueno, en el sentido de que no tiene la formalidad requerida. O sea, no ha firmado lo que sí tiene firmado es la salida. Alguien que lo expulsa. Pero no tiene el reingreso. No solo la salida de Liberación, sino el ingreso formal a otro partido por el cual él es candidato. Porque en materia electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, voy a usar una palabra, jode mucho a quienes están en un partido y pueden participar en otro. De manera que si aparece en las dos listas, lo sacan de una o lo obligan a salir de una, ¿no? En este caso, si el tribunal aceptó la candidatura de Johnny por el partido cantonal, de hecho estaba aceptando la salida de Johnny de Liberación Nacional. Estaba reconociendo que había salido. Así es. Y esto significa que salió 2 años antes, ¿no? Y el estatuto de Liberación Nacional dice que para formar parte del directorio político se requiere tener una militancia por lo menos de 2 años. Cosa que todavía no tiene. De cualquier persona que ingrese a ese partido o de alguien que se haya retirado y regrese. Claro. Y le exigen 2 años. En este momento esa condición no la tiene. Aunque, digamos, por derecho de haber sido candidato presidencial pudiera tenerla, pero si él sale del partido rompe ese derecho transitoriamente hasta que lo restablezca como un derecho
digamos, de continuidad en ese sentido. Me parece que ahí hay algo irregular en ese asunto, pero además lo irregular es Johnny. Al final de cuentas no ha dicho públicamente que renunció del otro partido cantonal. Pareciera que es miembro de dos partidos a la vez. Y es que O lo peor sería que el partidito este cantonal de San José sea una tureca de liberación. Pero formalmente es así. O sea, formalmente don Johnny no ha renunciado al partido Alianza por San José. No ha renunciado. No ha renunciado. Públicamente no lo ha hecho. Públicamente no lo ha hecho y al menos el presidente del partido señaló en los medios de comunicación de que don Johnny, de que no consta en un documento por escrito que él haya pedido su salida del partido. Entonces esto lo pone todavía dentro de ese partido. Un camaleón completo, un camaleón político. Y llegó a una dirección, llegó a una reunión del directorio político de Liberación Nacional. O sea, eso automáticamente es un partido participando en otro partido. Pero aquí entonces, ¿qué papel juega Salvo el que fuera Tribunal Supremo de invitado. Elecciones? Si es invitado al directorio, puede asistir, pero no como miembro pleno. En esas condiciones internas. Okay. El tribunal no puede actuar si no es a petición de alguna... Así es, no puede meterse de metiche, ahí no puede meterse. No puede actuar de oficio. Claro, lo que sí puede hacer es recibir, digamos, la denuncia. Sí, claro. De alguien que se le ocurra decir... El presidente del Tribunal de Ética de Liberación Nacional estaba precisamente en contra, precisamente por el tema de que don Johnny no tenía los 2 años de permanencia. No objetando la presencia de don Johnny, sino la formalidad con la que debía contar para poder participar. Ahora, a mí sí me parece, digamos, extraña, digamos, la posición de Johnny, no de querer regresar a Liberación, eso podría es absolutamente válido, ser su derecho, sino más bien extraña la forma en que lo hace, casi advirtiendo que él quiere volver a ser candidato presidencial del Partido Liberación Nacional en el 22. A mí me parece que eso es más absurdo todavía, sabiendo Johnny Araya que no va a ser candidato porque nadie va a aceptar un candidato que ha dejado tirada la toalla, para empezar, ¿verdad? Y segundo, porque históricamente, desde 1990, no le han dado oportunidad a los candidatos presidenciales que han perdido la presidencia de repetir candidatura. Carlos Manuel Castillo en el 90 no repite en el 94, ahí entra José María. José Miguel Corrales. José Miguel Corrales en el 98 no repite en el 2002. Rolando González en el 2002. Rolando Araya en el 2002 no repite en el 2006. En el 2006 Oscar gana, en el 2010 Laura gana, en el 2014 pierde Johnny, no le van a dar oportunidad de volver a tener la opción de dejar tirado el partido. Esa opción se la daban a los candidatos perdedores en el Partido de Liberación Nacional cuando eran los miembros fundadores, don Luis Alberto Monge, don Bravo, Chico Orlich, Chico, nada más, y Daniel Uber, son los únicos que repitieron. ¿Verdad? Esos eran los únicos, pero yo también comparto que no solamente es un absurdo desde el punto de vista, digamos, de racionalidad política, si la política fuera racional, digamos, pero racionalidad política, digamos, don Johnny no tendría ese derecho de piso de volver a repetir, número uno. Y me parecería que la lógica estaría detrás de que don Johnny hiciera del partido Alianza por San José, tendría que cambiarle el nombre, pero un partido de carácter nacional. Pero también para aquí poder es que presentar su nombre, digamos, a una candidatura nacional de nuevo. Aquí no solo don Johnny pierde, sino que renuncia. ¿Renuncia renuncia a la segunda vuelta de elección para la presidencia. Sí. La deja Entonces tirada. está renunciando. Y está perdiendo la primera y está renunciando. Formalmente entonces es doble. Formalmente no hay una No, bueno, pero ahí no, ahí era su derecho de participar en la segunda vuelta. No, entonces simplemente pero además no es su derecho. Está obligado por el Código Electoral, porque el Código Electoral establece que una vez que los candidatos están nominados, están obligados a participar en el proceso electoral hasta el final. Pero él decide. Si hay primera y segunda ronda, están obligados. El Código Electoral lo establece. Johnny es como si estuviera hundiéndose el barco y se tiró el capitán ahí del barco. Sí, porque él dice que no renunció. Él dice que dio la oportunidad de establecer un acuerdo, de hacerse a un lado con la campaña para alcanzar un acuerdo nacional. Digamos, eso es lo que formalmente él dice. Obviamente, de nuevo, desde el punto de vista político, lo que él hace es renunciar. Dejó tirado la lucha, dejó tirado, que lo diga la dirigencia que estuvo resentida con él y que estuvo de acuerdo incluso con su salida. Bernal Jiménez y todos ellos, el presidente del partido tuvo que asumir la cara del partido para los efectos de la movilización final. Pero aquí lo que me hace pensar a mí, don Vladimir, Isabel y quienes nos escuchan y nos
Ven, es el tema de que hay una precariedad del Partido Liberación Nacional en lo institucional, en lo material, que está permitiendo esa posibilidad, sea don Johnny, sea cualquiera, ¿verdad? Un diputado que amenaza con dejar a su fracción, sin irse del partido, sin irse de la fracción, sino que hacer una especie de casa aparte. O sea, esas casas aparte de Liberación Nacional es una precarización del ejercicio del poder de Liberación Nacional. ¿Cómo es que yo hago casa aparte sin irme del partido? ¿Cómo hago casa aparte sin irme de la fracción? Es exactamente el mismo comportamiento de don Johnny, que dice, voy a dar un paso al lado de la campaña electoral y no voy a renunciar a ser candidato. O sea, eso no funciona así. En política no puede hacerse en esa dimensión, no puede haber medias tintas. Es o está de candidato o no está, o está de diputado o no está, pero no puede ser que se precarice el hecho de estar en una institución como es un partido político, en la cual es un referente para que la gente sepa si vota o no vota, si lo apoya o no lo apoya, si va a estar dentro de una votación, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, si cuento con el diputado o no cuento con el diputado, porque esto no puede seguir funcionando así, porque entonces los partidos políticos, ¿qué son? Taxis, en el que me monto y si no va donde yo quiero me bajo. O sea, no puede seguir funcionando de esa manera. La otra cosa podría ser, Gustavo y Isabel, que Johnny esté pensando en retornar a Liberación en este momento, en la forma que lo está haciendo con bulla y con bombos y platillos. con bombos y platillos y con maracas y con cimarrona, ¿verdad? Para negociar, si tiene que negociar algo con Antonio Álvarez, la posibilidad de que lo manden a una diputación en el próximo Congreso y desde el Congreso tratar de forjar él ahora sí una imagen más presidenciable. Tratar de hacer lo que no hizo históricamente, pasar de la municipalidad a la Asamblea Legislativa. A la presidencia le quitó un montón de espacio, ¿verdad? En Liberación Nacional no había antes ese Eso proceso. es cierto, pero digamos, teniendo la municipalidad de San José al frente, como él la tenía, que es una super municipalidad cuyo presupuesto nacional es 4 ministerios juntos, ¿verdad? Sí, Entonces, en ese sentido era para que hubiera sido un gran candidato, como lo fue Cuauhtémoc Cárdenas en el DF de México, el Distrito Federal, y en algunos otros grandes centros distritales donde el alcalde resulta ser un poderoso político nacional. En Centroamérica pasa muy comúnmente. Claro, y en Sudamérica y en otros, y en Europa. Países, claro. Solo en Costa Rica el alcalde es minúsculo, ¿verdad? A pesar de ser el núcleo más importante de trabajo nacional, porque aquí están concentrados todos los poderes del Estado. Y sin embargo, el alcalde pasa muy desapercibido de la obra pública nacional y del debate político nacional y del debate político de la ciudad, porque sobre la ciudad y los problemas de la ciudad nosotros no tenemos debate político alguno en este país. No, definitivamente. Pero a mí me preocupa de nuevo, me preocupa esa forma en que los partidos políticos, tras de que venían mal, están aún peor, ¿verdad? Porque entonces, en la no definición de don Johnny, me parece a mí que con el respeto debido a la institucionalidad partidaria, dejo uno y abrazo al otro, pero lo que pasa es que pareciera no querer soltar ninguno de las dos ramas, como dicen, ¿verdad? Como dicen vulgarmente. Bueno, es que la ubre tiene varias tetillas, bro. Pero entonces ¿a dónde está queriendo poner el pie? Porque si en Liberación Nacional le dicen que... A mí me pareciera también, de alguna manera, que esto tiene que ver con una negociación por participación en la estructura partidaria. Entonces, don Johnny sabe que él es el músculo político para que muchos de sus miembros pasen a formar parte también, digamos, de este entramado que se está formando de parte del Partido de Liberación Nacional para los próximos 4 años. Una pregunta, Gustavo. Yo sé que José María Figueres sacó el 37% de votos dentro de Liberación en la convención. Sé que Rolando González sacó el 9%. Y sé que el doctor Aiza sacó el 7%. 6.8, sí. ¿Cuánto sacó Johnny Araya? Ni uno. No sabemos. No, ni uno. Ah, bueno. ¿Cuánto sacó Laura Chinchilla? Ni uno. ¿Cuánto sacó quién otro ahí que apoyó a Antonio como personaje importante? No sabemos. ¿Cuánto sacó Antonio Álvarez como Antonio Álvarez? No sabemos, porque lo que hubo fue una mezcla del arismo, del arayismo supuestamente, que se le está dando una fuerza quizás más grande de la que realmente tiene, porque el arayismo es el cantón central de San José. Y en la convención
quedó muy claro que eso es lo que se estaba trabajando por parte de ese grupo arayista, ¿verdad? Entonces, ese grupo del 47% de Antonio Álvarez está diluido en una fuerza muy grande que es el arismo, que tampoco la podemos determinar en términos cuantitativos, pero es quizás el grupo más grande dentro de ese grupo, el arayismo desde el Cantón Central, el laurismo y los otros grupos que le sumaron a Antonio. Ahora, la llegada de Johnny provoca contradicciones importantes, claro, con el arayismo, con el arismo, ¿o no? Sí, claro. ¿Cuánto va a significar eso en la toma de decisiones importantes dentro del partido en los próximos días? Está significando, me parece, bueno, porque precisamente Liberación Nacional, para decirlo de alguna manera, sigue sangrando su precampaña. O sea, no ha terminado su proceso eleccionario interno. Es más, el candidato ni se siente. Si no le sacan una entrevista un día de estos, es como si no existiera. Sí, con ocasión del tema de los impuestos y el gasto público. Nada más. Pero Sí, fue, claro. fue a petición del medio. Por supuesto. Pero si no, no existiría. No, así es. De hecho, no existe casi. Entonces, no ha sido resuelta, digamos. La reunión hablemos con de- don José María Figueres y su gente, porque Bueno, pero ni también siquiera la están, reunión con porque José María. porque tampoco se han puesto de acuerdo con eso. De acuerdo, pues es que digamos, Liberación Nacional tiene que resolver el tema de las primarias. Es que es la forma democrática en que se resuelve. Si José María Figueres sacó el 37%, pues negociará el 35%, el 40%, pero tiene que resolverse de alguna manera eso dentro de la estructura partidaria. Y el resto se lo repartirá el doctor Y Aiza. es como la tajada del pastel más grande. supuesto, sin sí, embargo, es que es- sin embargo no ha sido como visualizada Y hasta de esa tanto, manera. hasta tanto eso no se dé, Seguimos vamos a en el seguir problema. teniendo este asunto de tratar de pesar electoralmente o dentro, digamos, del propio Partido de Liberación Nacional, cuánto pesa el arayismo, cuánto pesa el chinchillismo, cuánto pesa cualquiera de los otros grupos. Antonio Álvarez alquila o compra, no sé, dicen que compró, no importa, tiene la plata para hacerlo. Una casa muy linda ahí en Residencial Los Yoses, una antigua residencia de la familia Piri, que es un palacete muy bonito arquitectónicamente, Que además está pintado verde y blanco. donde Ya estaba pintado, donde ha muy montado, bonito. digamos, su cuartel general para la campaña. Algunos en Liberación lo critican por eso. A mí me parece que no es criticable, es decir, que tenga su cuartel general de campaña y que lo demás lo tenga con elegancia y bonito. ¿Y por qué tiene que ser un tugurio? ¿Verdad? Incluso tratan de compararlo en términos de austeridad de Figueres. Yo no estoy muy seguro que don Pepe fuera muy austero. Tal vez era austero en ciertos hábitos, sí, cierto, lo era, en hábitos de comportamiento personal, pero si hubiera podido tener una buena oficina la tenía y esas cosas. Entonces, además en la época ellos tenían su propio balcón verde y sus cosas. En este momento, Antonio puede tener su cuartel general ahí, eso está bien. Eso es criticable, la adquisición de un inmueble, de una casa para desarrollar una campaña de donde se va a dirigir la campaña, no desde la sede del partido, sino del comando de campaña. A mí me parece que no. ¿Verdad que no? No, a mí me parece que no. Más bien me parece absolutamente funcional en términos precisamente de la candidatura. Tendrá que tener sus reuniones. Por supuesto. Efectivamente, el Partido de Liberación Nacional, que tiene el balcón verde, ¿verdad? Opera como una secretaría permanente. Ahí está, ¿cómo se llama el señor Zamora, ¿verdad? El secretario. Hay organismos, digamos, don Fernando Zamora. Hay diferentes organismos que funcionan y que ya tienen, digamos, un espacio ocupado dentro del balcón verde. Una casa de campaña requiere muchísimas otras cosas, ¿verdad? Desde el punto de vista de organización territorial, desde lo que es la parte de campaña propiamente dicha, lo que es, digamos, la campaña en términos de el trabajo que se hace a nivel de comunicación y demás, requiere de tener un espacio aparte y se merece un buen espacio. Yo recuerdo el balcón verde, yo he entrado ahí una o dos veces en mi vida y no tiene ni siquiera un buen auditorio. ¿No? Bueno, no tiene una buena sala de Se conferencias, tiene requiere- una salita chiquitita. Sí, sí, sí. Que a eso fui yo Y se una vez. requieren muchísimas otras cosas y aquí nosotros vamos a hacer una pausa, pero también yo quisiera saber hasta dónde favorece, si se puede decir así, el hecho de que el señor Justo Orozco diga que se va a sumar a las filas de el partido del señor Mario Redondo. Yo creí que iba a decir de Pausa y Liberación Nacional, volvemos. porque estábamos hablando de liberación. Y volvemos. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas.
Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde por Extra TV. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. En Diario Extra te damos el regalo de papá. Una motocicleta Fox 150, un combo de sillón reclinable, pantalla de 40 pulgadas y mini theater, y un combo de pantalla de 32 pulgadas, tablet y un celular. Los cupones aparecerán publicados en Diario Extra. Llénelos con tus datos personales y deposítenlos en los buzones ubicados en nuestras oficinas. Edificio Grupo Extra y en las sucursales autorizadas de Correos de Costa Rica. Tienes tiempo hasta el 9 de junio. Aplican restricciones. Sin rodeos, un programa de opinión. Actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Martes y jueves a partir de las 8 de la noche. Solo aquí, por Extra TV. Sí, señores. Muy bien, continuamos aquí en Tribuna Política y nosotros aquí discutiendo, y quisiera escucharlos en cuanto a este asunto, participar Justo Orozco con el señor Mario Redondo. ¿Cuál es la opinión que les merece a ustedes políticamente hablando? A ver, Gustavo. A mí me parece que don Justo Orozco es un tipo que conoce de política. Es alguien que sabía que el tema religioso le convoca a mucha gente, pero él tenía, digamos, intereses políticos muy claros de hacer llevar la agenda religiosa a la Asamblea Legislativa desde el principio. Es el papá, uno de los padres de la idea, por decirlo así. Don Gonzalo Ramírez y don Abelino Esquivel son, digamos, ahijados en ese sentido. Él les presta el partido a dos que no son o no eran hasta ese momento incluso pastores, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en el momento en que entran en pugna, hay un, tenía iglesia en Limón. como diría el maestro Constantino Orcullo, en el momento en que se vuelven parricidas, ¿verdad? En el momento en que estos dos diputados empiezan a tratar de arrebatarle el partido a don Justo tiene muy claro que no es un tema de partido, no es un tema de estructura, ¿verdad? Él puede llevarse la gente, decirle aquí están las actas del partido, aquí están los libros contables, tome, usted se queda con esto. La verdad es que, de nuevo, en la pauperización que hemos tenido con los partidos políticos, es un cascarón. Es un cascarón, entonces le puede decir, tome, aquí está, ustedes quieren dejárselo, déjenselo. Yo me voy con toda la feligresía electoral, como le digo yo, se llevan toda la feligresía electoral y se llevan toda la arquitectura, ahora sí de dirigencia, al partido que les dé cobijo. En ese sentido, me parece que don Mario Redondo es un líder que necesita pasar de un partido cantonal, de un partido provincial a un partido nacional. Y ese nivel, poder alcanzar ese nivel nacional, es muchísimo más fácil, menos difícil hacerlo a través de la feligresía electoral que le puede prestar don Justo Orozco. Me parece que es un movimiento inteligente, digamos, desde el punto de vista político, para poder tener, digamos, una mayor llegada a nivel nacional, que le permitiría tanto a don Mario como a don Justo sumar intereses y presentar sus nombres, cada quien en las dimensiones que considere, al electorado nacional para el próximo 2018 sin problema alguno. Justo no, es un bicho político que tiene experiencia, no es una cosa así tan simple. Cuando él llegó en el 98 a la Asamblea Legislativa, llegó con un proyecto muy claro de destacar él, obviamente, como diputado, negociando con gobierno y haciendo negociaciones positivas para él. Y lo que redundó en el resultado de los siguientes procesos electorales, de ese espacio que han ido teniendo cada vez más grande, un poquito más, los grupos cristianos no católicos en la Asamblea Legislativa, porque ya no solo un partido, ahora son 3 o 4. En ese sentido, eso se le debe mucho a Justo, indudablemente que sí. Mario Redondo, que ya había sido diputado de Social Cristiano y hasta presidente del Congreso, no había destacado en esa dimensión no católica.
estamos de acuerdo, no, era un diputado social cristiano, presidente del Congreso social cristiano. Ahora él está en un partido provincial de una denominación no católica. Coincide en eso con Justo y tienen un nicho de un 28% de población nacional que no es católica en Costa Rica, ya reconocido estadísticamente, de manera que ese es su campo. Ciertamente Mario no tiene nada más que un partido provincial por el cual él fue electo. Quiere ser candidato presidencial y puede llegar a ser un buen candidato porque ha sido un buen diputado. Sí. Y necesita esa estructura que bien dice Gustavo le puede aportar Justo. Y de pronto entran ahí. Puede ser que a nosotros tres no nos guste Justo, pero habrá gente que sí le gusta. Sí, claro. Y habrá gente que irá a votar por ese grupo cristiano en caso de que se amarren ahí. Sí. Si no logran esa alianza, le va a ser muy difícil a Mario. Sí, y hay que acordarse que quien empezó con los acuerdos, para no decirlo de otra manera, con los acuerdos con Liberación Nacional, o sea, Avelino Esquivel y don Gonzalo Ramírez son aprendices en el buen sentido de la palabra, de un maestro como Justo Orozco que valorizó la moneda política de un partido minoritario a gusto, sino que lo diga la administración anterior cuando resultaba inamovible la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Claro. Y logró capitalizar a su favor. Si el que hoy tenga 2 diputados es gracias a Justo, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Entonces, Justo en esto no está saliendo por dentro. Él sabe muy bien cuáles son las piezas que tiene que mover, porque efectivamente él sabe que el capital electoral es de él y el capital político es de él. La figura de las alianzas, él las inventó, desde el 98 por lo menos, con el otro diputado, ahorita olvido el nombre, Carlos Avendaño. Con don Carlos Avendaño, que se separan, pero él sigue siendo el papá de la criatura, de alguna manera. Entonces presta, lo que pasa es que, de nuevo, estos dos le salieron respondones y quisieron quedarse con el partido, y él les está diciendo, ¿quiere quedarse con el partido? Si es, ahí no está el problema. Ahí no está y los escándalos que ha tenido él de carácter moral lo afectan en una parte de la población, pero en otra población prácticamente lo perdonan por razones religiosas, en que él ya ha dado las explicaciones del caso y las peticiones de perdón correspondientes, de manera que eso opera ahora sí como un grupo eclesiástico muy sólido, muy rígido, donde no le va a tener mayores problemas. Por ejemplo, el diputado Avelino Esquivel ahorita dice que tiene grupitos de 1000 mociones para obstaculizar lo que tiene que ver... Pero tampoco es el papá de la figura, ¿verdad? Ya más de un diputado ha utilizado el tema de emocionar y los carretillos de emociones para detener proyectos de ley que no le interesan. Pero algo que me parece importante es que, así como hemos estado asistiendo desde el 2002, por lo menos, que fue el parteaguas del bipartidismo, hemos estado asistiendo a la fragmentación de los partidos políticos, ¿verdad? Definitivamente. Lo que está pasando en Liberación Nacional es una fragmentación. El no reconocimiento de las fuerzas internas y la separación, y eso de estar viviendo de manera permanente en una campaña interna, es un asunto de fragmentación interna de Liberación Nacional. Lo que sucedió el 1 de mayo en el Partido Unidad Social Cristiana, 5 diputados y 3 por otro lado, es una fragmentación. Lo que ha venido sufriendo el PAC, todas las ocasiones, con excepción de esta administración, siempre el PAC terminaba fragmentado. ¿Y el Frente Amplio? Frente Amplio, ahora porque le tocó tener más de diputados, si no, no se puede fragmentar, ¿verdad? Pero ahora que tiene 9 diputados, está fragmentado. Igual. El movimiento libertario ha estado fragmentado. Con 2. No, pero desde siempre, es que nació fragmentado. Sí. ¿Verdad? Es el PAC nació fragmentado. Incluso en el primer gobierno que eligieron diputados ellos. Claro. La mitad de la fracción se fue aparte, con un partido aparte. Y en el segundo gobierno se le fueron otro tanto, o sea, se le fue. Claro. Y aquí el tema, para retomar el tema de Justo Orozco, cuando el candidato era Carlos Avendaño siendo único, le da la patadita a Justo y le dice, señores, aquí la bola es mía, y se monta su propio partido. Es fragmentación de los partidos políticos y otra vez se está fragmentando de nuevo. Le toca esta vez, ¿verdad? Entonces... Sí, digamos, de alguna manera estamos asistiendo a un proceso de fragmentación de partidos políticos, y esto no es de extrañar. Esa pauperización, ese sistema de utilizar al partido político, cual si se tratara, yo le digo como un taxi, ¿verdad? Le llaman partidos, hay diferentes formas de llamarles, pero digamos, estos partidos en las que el partido simplemente es un vehículo
independientemente de cuáles son las agendas y demás. Es un tema de que me lleve al poder y punto. Y si no me lleva al poder, me bajo. La gente lo que debe tener claro en un proceso electoral es que si vota por un candidato presidencial porque cree que es lo mejor que hay para gobernar, debiera darle músculo político a ese candidato presidencial votando por sus diputados. Y ojalá que tengan la mayor cantidad de diputados posibles para que pueda ejercer una labor coordinada de gobierno ejecutivo y legislativo y poder desarrollar obras de promesas de campaña, de cumplimiento de programas electorales, Sí, de lo que sea. Porque si se produce esa ruptura de que se le da el voto presidencial y se mandan 10 partidos por aparte donde ninguno tiene ninguna mayoría, el caso del PAC con 13 diputados siendo gobierno, no puede ejercer gobierno alguno. Entonces, eso debilita toda la acción política y los que salimos perjudicados somos todos los costarricenses. Definitivamente. Muchísimas gracias, don gracias. Gustavo y don Vladimir. Los esperamos a ustedes mañana a partir de las 7 de la mañana con un programa más de Tribuna Política. Que pasen un lindo día.